Sean todos bendecidos en esta preciosa noche, mis amados hermanos que están aquí presentes, aquí valientemente en esta preciosa noche, dándole gracias al Señor. Dios ha sido bueno, eternamente bueno. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a presentarnos delante del Señor en oración como siempre lo hacemos. Y entonces en este momento podamos hacer el resumen final de la carta a los Hebreos, que es lo que nos corresponde hoy. Y ya para este mes de diciembre, que comienza mañana, comienza un nuevo programa durante el mes de diciembre orientado a la familia, a afirmar los valores de la familia, a afirmar lo que es el fundamento de la familia. Vamos aquí a tener varios recursos de aquí de la iglesia local que van a estar compartiéndonos varios temas y todos dirigidos hacia la familia. Por lo tanto, estaremos enviando las promociones, subiéndolas a la página y exhortando a toda la iglesia que pueda estar presente. Oremos al Señor. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu presencia, tus cuidados, tu amor, tu provisión. Tú eres un Dios bondadoso, misericordioso, amoroso, clemente. Te adoramos y te bendecimos. Como bien dice tu palabra, que entremos por las puertas con acción de gracias. Y nuestra profunda gratitud es por lo que tú eres, Señor, por lo que tú eres nuestro Dios. Y en esta preciosa noche, precisamente repasando estos principios de tu palabra, Señor, y quién es tu Hijo Jesucristo y la obra realizada en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección, su ascensión y también su regreso. Señor amado, nos alienta, nos llena de esperanza, renueva nuestras fuerzas y nos ayuda a continuar adelante en este andar, en esta vida ante todo reto y desafío. Y por eso te damos gracias, Señor. Por lo tanto, aquí estamos con nuestra mente abierta, con nuestro ser interior dispuesto, Señor, a recibir de tu palabra en estos principios que repasemos, Señor, estas verdades bíblicas que nos afirmen en ti y que alimenten nuestra relación contigo. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Como bien les dije, hoy es el cierre prácticamente de este tema que hemos tenido desde el verano hasta la noche de hoy, que es el estudio y el análisis de las cartas del apóstol Pablo. Y hemos estado aquí desmenuzando cada una de ellas en un orden cronológico que hemos sugerido de acuerdo a sus viajes misioneros. Todo ese material está en nuestra página, está en el canal de YouTube. Usted puede accederlo, puede repasarlo. Los libros que se recomendaron en el inicio también están ahí. Por todos los chats ministeriales también se pasaron las promociones y todo el material que pudimos compartir. No todo el material, no todas las presentaciones se pudieron compartir, pero por lo menos aquellas que se pudieron compartir, repásela. Además, que usted también tome la iniciativa. Esto es solo una guía de estudio, esto es solamente unas recomendaciones, pero que cada uno de nosotros procuremos estudiar la palabra, escudriñar las escrituras. De hecho, siempre estamos recomendando que usted lea la Biblia. Y cuando la lea en una versión, vuelva a leer esa porción bíblica en otra versión. Y así en cada versión, porque eso va ampliando un mejor entendimiento de lo que está diciendo la palabra del Señor, las escrituras. Y eso mismo recomendamos con el libro de Hebreos, que lo hemos estado recomendando durante todo el mes de noviembre para que lo estudie. Solamente tiene 13 capítulos que en una semana usted puede leerlo de 2 en 2. Y vuelve y repáselo en alguna versión actualizada y va entendiendo, va internalizando esos principios. El tema principal de esta carta es resaltar la superioridad de Jesús sobre todo, sobre toda la creación, sobre ángeles, sobre profetas, sobre todo sacerdocio
implementado por el ser humano, por dirección divina, porque tenía un propósito, tenía una intención. Entonces, desde un principio también dijimos, como es lo que estamos haciendo hoy, ese repaso, desde un principio le hicimos saber que la carta en sí, siempre ha habido un debate de quién sea el autor de la carta, y yo simplemente lo he dejado a discreción de cada estudiante que decida por cuenta propia, en su propio análisis, después de haber estudiado todas las cartas del apóstol Pablo, usted decide si se la acredita a él o si no se la acredita a él, porque va a encontrar opiniones divididas. Si los más expertos no han podido ponerse de acuerdo a quién le pertenece la carta, menos lo vamos a hacer nosotros que estamos aprendiendo todavía, pero yo lo dejo a la discreción de cada uno. Aquí lo relevante es el contenido de la carta, y el contenido de la carta no está aquí en debate, ni está en controversia. El mensaje que el Espíritu Santo se encargó de preservar para aquellos cristianos de aquel tiempo y que nos sirven de referencia a nosotros todavía hoy, porque esta carta nos alcanza a nosotros también hoy, pues entonces pasaría a un segundo plano el que insistiéramos quién pudiera ser el autor, porque lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo que inspiró fue el que se encargó de preservar el mensaje y de que fuera incluido en lo que se conoce como el canon hebreo, y que hoy tú y yo pudiéramos tener el contenido de ese mensaje tan poderoso que coloca a Jesucristo como superior. Entonces, en ese sentido estuvimos viendo, repasando, en el capítulo 1 específicamente, ya de entrada nos da en esa introducción, y valga la redundancia, quiero leerlo aquí, del versículo 1 al 4, prácticamente nos da en esa introducción el mensaje, el contenido completo de lo que va a seguir desarrollando de manera progresiva el autor. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido la envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán heredados de la salvación? Ese capítulo nada más encierra el mensaje completo de la carta. Ese mensaje, si usted presta atención y lo lee en diferentes versiones, usted se va a dar cuenta que hace un recuento desde la eternidad hasta la eternidad. Y por ahí pasa desde la creación. Y no solo la creación, sino lo que surgió posteriormente. Y lo coloca nuevamente a la diestra hasta los tiempos finales y más aún en la eternidad. Y cuando hablamos de la eternidad no le colocamos tiempo, porque no la define el tiempo, es eterno, precisamente la palabra lo dice. Entonces, en ese sentido, ese capítulo 1 nada más establece el fundamento, establece la plataforma sobre la cual va construyendo progresivamente el pensamiento de este autor. Y entonces entra, y cuando nosotros estudiamos esa carta, y es interesante porque cuando tú y yo nos damos a estudiar esa carta, nos vemos obligados a ver a qué se refiere el autor cuando hace mención a todos esos rituales, a toda la práctica del culto levítico, y nos obliga a repasar lo que son lo que eran los sacrificios de los animales, lo que eran las ofrendas, lo que era el vestuario del sacerdote, lo que era el desempeño de ese sacerdote, del sumo sacerdote. ¿Quiénes eran los levitas? ¿De dónde surgieron los levitas? ¿Ustedes saben de dónde surgieron los levitas? Cuando estamos hablando del sacerdocio, estamos hablando del sacerdocio según el orden de Aarón, que fue el que Dios escogió. Amén. Dios escogió a Aarón para que estuviera ahí como mano derecha de Moisés, y luego con Aarón estableció el sacerdocio. Cuando le dijo a Aarón que separara a sus hijos y le dio las instrucciones a Moisés para que preparara a Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Pero los levitas son los descendientes de la tribu de Leví. Fueron aquellos que se pararon a favor de Dios junto a Moisés cuando el pueblo hizo el becerro de oro. Y cuando Moisés hizo el reclamo al pueblo, los únicos que permanecieron alineados a favor de Dios con Moisés fueron los de la tribu de Leví. Y de ahí se establecen entonces el servicio que ellos habrían de dar en ese orden sacerdotal. Bueno, no entraré en detalles ahí, pero nada más con estudiar este libro de Hebreos te puede arrojar luz a lo que establece el Antiguo Testamento. Pero yo voy a tomar ese capítulo 1 nada más para resaltar algo de lo que precisamente estuvimos estudiando aquí las pasadas semanas, estas pasadas 4 semanas, ya hoy es la quinta, creo que hoy es la quinta, y con hoy cerramos. Como les dije, esta carta, la palabra clave es mejor. Cristo es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Josué. Por tanto, el cristianismo es un pacto mejor y tiene un reposo mejor y un sacerdocio mejor, un altar y un sacrificio mejores. Y todo esto sería obviamente más significativo para aquellos lectores judíos cristianos que para nosotros. Ahora bien, la palabra del Señor precisamente ahí nos habla de que hemos sido, nuestra conciencia ha sido limpiada. ¿Verdad que eso dice ahí en Hebreo, el autor de Hebreo? Para ser específica, lo tenía aquí, el capítulo 9, alguien que busque el capítulo 9, versículo 14 específico y lo pueda leer para que el resto del grupo pueda escuchar. Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Ese capítulo 9 de Hebreo, bueno, todo. Este libro yo lo he repasado y lo he repasado y lo he internalizado
¿Quién tiene el 9:14? Marisa, léelo ahí que todos te escuchen. Gracias. Sí, gracias. Así que dice, así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, porque es que este libro hace una analogía completa de lo que era el culto levítico, lo que era el culto hebreo y lo que viene Jesús a establecer. Y dice, referente al tabernáculo, dice, allí entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para purificación de la carne, o sea, es todo un acto externo, es todo un ritual externo. Dice entonces el 14, que es el que acaba de leer Marisa, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de su propio Espíritu como hijo y como parte de la eternidad. Él como Dios mismo, eterno, es una de sus atributos. Jesús es eterno, como el Padre es eterno, como el Espíritu es eterno. Por lo tanto, se presentó a sí mismo, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si juntamos esa oración y le quitamos el paréntesis, diría, cuánto más la sangre de Cristo en comparación con estos sacrificios y estos animales que solamente nos cubrían en apariencia para cumplir con el requisito, no será más efectiva la sangre de Cristo para purificar nuestras conciencias. ¿Quién puede ver la conciencia? ¿Quién puede decirnos dónde está la conciencia? ¿Dónde opera la conciencia? Esa fue la clase que les iba a dar, pero se las debo porque quiero que ustedes mastiquen un poquito más para poder dárselas. Es una de las clases de neuroteología, de las últimas que hemos estado elaborando y todavía actualizando. Solamente les comparto esto. Si ahora mismo apagamos aquí la luz y yo agarro una linterna
y alumbro a la comunidad, yo no sé hasta dónde pueda alcanzar esa luz. Probablemente alguien que me vea de allá para acá pudiera ver alguna lucecita, pero de aquí para allá quizás yo pueda ver, no sé, como de aquí al portón, porque depende del voltaje de baterías que tenga esa linterna, esa luz se va a perder por ahí. Pero el hecho de que yo no la vea no significa que no está. Está ahí. Cuando nosotros compramos estas butacas, él nos dijo, bueno, ustedes pueden ver algunas que están medias mareaditas por ahí. El muchacho nos dijo, mira, tenemos este tratamiento, esto, para que pues duren un poco más. Y dije, bueno, pues, está bien, porque aquel edificio, mire, nosotros le eliminamos todas las ventanas, le eliminamos todo allí, es poca la luz que entra. Él me dijo, si usted está dentro del edificio durante el día, ¿usted puede ver? Yo le dije, sí, pues entra la luz ultravioleta, la que no vemos, pero está ahí. Y causa ese efecto, que es lo que ustedes ven ahí. Usted nunca va a ver un rayo de sol entrando por esa ventana, por la terraza y por la altura de la ventana. Pero eso no significa que el efecto del rayo del sol está haciendo esa marca que ustedes ven por ahí. Cuando estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de que es un asunto que es real. Y la palabra dice que si la sangre de los animales solo tenían un efecto temporal, era simbólico, era representativo, pero para el efecto de lo que se estableció, cumplía con esos requisitos. ¿Qué requisitos? Demostrar la insuficiencia del ser humano y demostrar la insuficiencia de aquellos animales, porque pudieran matar o exterminar a todos los que pudieran seguir reproduciéndose, pero aún así no iban a acabar con la conciencia de pecado. Solamente iban a estar cubriendo acciones externas. Pero dice el autor de Hebreos, y por eso es que es importante entender esta carta a la luz de lo que son las prácticas hebreas, de lo que es el Antiguo Testamento. Porque entonces el autor dice, la sangre que usó Jesús, escuche bien, la coloca de manera paralela físicamente hablando a la sangre de los animales. Porque si Dios estableció que por un hombre entró la muerte, por un hombre tenía que ser abolido. Y ese primer hombre trajo muerte, el primer sacrificio. Pues entonces tenía que ser a través del sacrificio, pero ese sacrificio tenía que ser alguien sin pecado. Y ese vino a ser Jesucristo. Por lo tanto, el autor de Hebreos está llevando de manera paralela todos esos sacrificios y luego coloca a Cristo como el único, uno, solo, perfecto, que reunió todos los requisitos con su propia sangre, pero no para acumular los requisitos que establecía de manera externa. O sea, Él no vino a poner parchos en la vida de nadie. Él no vino a derramar la sangre suya, santa, sin mancha, sin pecado, para hacer un remiendo de tu vida. Él vino ¿a qué? A darte una conciencia nueva, a cambiar algo que tú no podías ver, algo con lo que tú no podías manejar. Si nos trasladamos a la primera pareja en el Edén, vamos a ver allí que cuando hubo el acto pecaminoso, y vamos a juntarlo aquí a los dos porque los dos sufrieron las consecuencias y todo el mundo sufrió las consecuencias hasta Cristo. Y después de Cristo los que no le han recibido. Pero vemos esa primera pareja que cuando comete pecado, lo primero que se afecta es precisamente su conciencia de Dios. Ellos tenían una conciencia limpia. Ellos no eran eternos, pero fueron diseñados para ser inmortales. Fueron creados, tuvieron un principio. Eterno no, porque el eterno no tiene ni principio ni fin. Pero el inmortal, Dios lo creó para que no muriera. A causa del pecado, entonces vino la muerte. Pero el asunto es que el primer ser humano
Adán, Eva, como posteriormente le llamaron nuestras traducciones que nos llegan acá, vemos esa primera pareja que lo que se afecta fue la conciencia, algo que no se ve, su comprensión de Dios, su percepción de Dios, la voz de Dios, los sentidos con los cuales Dios los facultó, comenzando con el sentido de percepción, el pensamiento como primer sentido de percepción, el terreno del lenguaje entre Dios y esa primera pareja se incomunicó, quedó distorsionado. Por lo tanto, su percepción quedó distorsionada. Por lo tanto, su conciencia quedó distorsionada sobre Dios, sobre sí mismo, sobre la vida. Pero dice que en el sacrificio de Jesucristo, Él no vino simplemente a limpiar manchas externas, acciones externas, porque las acciones externas de los seres humanos eran respuesta de lo que ellos evaluaban, percibían y decidían. Por lo tanto, el trabajo, mire, no me acuerdo qué año era, en un año, hace años atrás, nosotros teníamos un Honda Accord y recuerdo que nosotros fuimos a una de las conferencias de MI en Lares, una que fue en Lares. El hermano de Noé le tocó hacer el sonido por primera vez a Pito en esa conferencia. Me acuerdo porque ahí oímos por primera vez los rebotes de sonido, porque aquella cancha de lata difícilmente se le podía hacer sonido a todo aquel acero y aquel aluminio que tenían los asientos. Bueno, de todas maneras. El asunto es que nosotros arrancamos por ahí para Lares, para esa convención, historia larga, corta, que no es tan corta, porque cuando decimos eso, cuando la alargamos, llegamos a Lares, el carro nos dejó a pie. Justo ahí llegando al estacionamiento, el carro se puso lento, y el carro no se movía ni 3 pulgadas. Pero con esas cuestitas por allí de la carretera hasta que llegamos y empujados, llegamos al estacionamiento y Pablo lo que dijo, pues lo dejamos aquí, bajamos con uno de estos pastores y de todas maneras, llamamos una grúa y fuimos desde Lares hasta casa con esa grúa, con el biombo ahí en la cara. A mí me dieron como 40 migrañas en el camino, no había manera de tú tapar, no había manera ahí, ese biombo ahí en la cara. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no llevé el carro aquí al taller de mofle porque me dejó a pie. Tampoco llevé el carro al electromecánico para que le subiera los cristales porque el problema no era los cristales. Tenía que llevarlo ¿a qué? Al mecánico de la Honda, porque el mecánico era el especializado en el Honda. Y él fue el que dijo, esta es la transmisión. Y esta transmisión de este Honda es canadiense. Porque ustedes saben que después que de ciertos lotes negocian los ensamblajes para llegar acá. Pues si usted no lo sabía, cuando vaya a comprar un carro, verifique el % de ensamblaje que tenga del país de origen. Porque el resto, mire, se lo ponen por acá. Pero el asunto es que allí llevamos el carro a ese especialista de la Honda y él fue el que dijo, es la transmisión y esta transmisión es canadiense, no es japonesa. Pero menos mal que no es americana. Así que vamos a trabajarla, le puso todo el de esto nuevo y el carro comenzó a funcionar más, porque también los Hondas tienen como un promedio de vida. Eso es como un chip, como los teléfonos ahora. Eso tiene un promedio de vida. Pero el asunto es, si lo que se dañó realmente en el huerto del Edén y trajo como efecto dominó el resto de la caída del hombre fue la conciencia, porque él no tenía conciencia de pecado. No tenía conciencia de maldad, era inocente, no había maldad, no había pecado, no había iniquidad, por decir así. Entonces, esa parte es la que se quedó defectuosa, distorsionada. Por lo tanto, podían haber todos los sacrificios que pudieran haber, pero lo que Dios quería demostrar con todos esos sacrificios era la insuficiencia de los mismos sacrificios y la insuficiencia del hombre poder salvarse. Pero dice el autor de Hebreos precisamente ahí, y vuelvo y lo repito porque yo quiero que
por lo menos este capítulo tenga un significado diferente para tu vida. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra en singular y en género femenino, lo puede encontrar en Números, creo que 9, no estoy muy segura, que habla de la famosa vaca roja. Así que usted puede ver lo que eso significa para el pueblo judío y lo que ellos están esperando para el cumplimiento de estos tiempos. Lea. Pero el asunto es que dice, la becerra rociada a los inmundos, que era roja, porque eso tenía una representación, santifica para la purificación de la sangre, de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. No dice obras pecaminosas, no dice obras malas, dice obras muertas. ¿Qué son obras muertas? Todo esfuerzo humano que yo haga creyendo que me salva. Cuando usted estudia las cartas del apóstol Pablo y de Pedro también, usted va a encontrar ese término. Porque obras muertas, repito, representa todo esfuerzo humano que yo haga considerando que eso me salva, o me hace más salva, o me hace más santa. Tú y yo estamos aquí por el sacrificio de Jesucristo, por el derramamiento de su sangre. Tú y yo no podíamos ni podemos hacer nada que nos salve, que nos dé salvación. Ahora, en mi entrega a Dios, en recibirle a Él como mi Salvador y mi Señor, se espera que yo haga buenas obras. ¿Qué buenas obras? Mi obediencia de lo que Él quiere que yo haga. Por eso dice la palabra, para que Dios tenga todo el crédito, toda la gloria y toda la honra, que debemos andar por las obras que Él diseñó de antemano. Y eso lo que me dice es que cuando termine de hacerla, sierva inútil soy, dijo Pablo, porque lo que hice es lo que se supone que yo tuviera que hacer. Y cuando dice aquí, cuanto más la sangre que viene a limpiarte de una conciencia caída, de una distorsión de Dios, de la salvación, de la vida, de lo que eran los sacrificios, porque ni siquiera ellos comprendieron lo que esos sacrificios representaban. Por eso Dios en un momento dice, estoy hastiado de todos los sacrificios, de toda la sangre que ustedes han derramado. Y ahí es donde dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que ellos saben de mí es simplemente una ley que les ha sido enseñada. O sea, todo lo hacen por habituación, por costumbre, pero ni siquiera tienen conciencia de que lo que están haciendo no es suficiente para que ellos se salven. Solo se cubren su responsabilidad de cumplir con lo que está escrito que se debe hacer. Y esa palabra obviamente nos confronta a nosotros que aunque no éramos judíos, aunque no practicábamos este tipo de culto, mis amados, como quiera esta palabra nos alcanza a nosotros. Pablo dice, más aún nos alcanza a nosotros porque dice Pedro, tú y yo no éramos pueblo. Pablo dice, porque de ambos pueblos hizo uno, pero Pedro es más radical, como siempre para variar. Tú no eras nadie, tú ni siquiera pertenecías a este pacto y Él quiso que tú fueras parte de esto por su misericordia y su gracia. Como dice el autor de un librito que yo tengo, no me acuerdo el nombre, pero el título es Injertados en su propio olivo. Injertados en su propio olivo. O sea, Cristo como el olivo y las ramas que Él quitó a Israel como nación, se las injertó a sí mismo. Entonces dice, injertados en su propio olivo, ¿no? Refiriéndose al plan de Jesucristo. Mis amados, esta carta es muy profunda, esta carta es poderosa,
Vuelvo y repito, cuanto más la sangre de Cristo no viene a poner parchos en tu vida, Él no viene a hacer remiendos con tu vida, Él viene a ponerte una conciencia nueva, que puedas comprender lo que es ser una nueva criatura, un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vida. Tabula rasa, ¿saben lo que es una tabula rasa? Una página en blanco, una página en blanco. Él borró nuestros pecados, Él nos limpió de todo pecado, Él nos dio una nueva oportunidad y nos dio un libro nuevo en blanco para que tú y yo comenzáramos a escribir una nueva historia de amor con el Señor. Y esto a precio de sangre, ya no sangre de macho cabrío, sino Él. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. No es válido entre tanto el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley al todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció él mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, refiriéndose a aquella sangre, refiriéndose a aquel pacto. Pero tú y yo vivimos hoy en un nuevo pacto. Y como bien te decíamos en la clase, y vamos culminando este repaso, en la superioridad de Jesús pudimos ver Él por encima de todo, la superioridad de Cristo en todo lo que hizo y lo que ha provisto. Jesús, sí, superior a los ángeles, colocado. Nos hablamos también durante este tiempo sobre el nuevo pacto que es superior. Mientras el antiguo pacto Dios guió a su pueblo de manera externa a través de estos rituales, a través de todos estos procesos, en el nuevo pacto Él nos guía internamente porque nos ha dado una nueva conciencia. Mientras en el antiguo pacto había recordatorio de los pecados, en el nuevo pacto Él dice: ya no me acordaré más, nunca más, de sus pecados y sus transgresiones. Mientras el antiguo pacto los pecados solo eran cubiertos, en el nuevo pacto en Cristo Jesús los pecados son quitados y la naturaleza es cambiada. Mientras en el antiguo pacto nada se podía hacer con una conciencia culpable, no había provisión. En el nuevo pacto la provisión se hizo para limpiarnos y darnos una conciencia nueva. Un Dios vivo, un Dios de un nuevo pacto. Por lo tanto, la sangre de Cristo nos ha perdonado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él está haciendo cosas nuevas. Y si pecares, dice Juan, hijitos, abogado tenemos. Sabemos que cuando amamos a Dios, anhelamos obedecerle, podemos pecar. Cuando digo podemos, no es que querramos pecar, es que somos propensos a pecar. Pero el Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos lleva al altar, a la comunión con Dios. Por lo tanto, número 5, en el antiguo pacto, basado en la sangre de sacrificios de animales, pero en el nuevo pacto está basado en la sangre misma de Jesucristo y en su sacrificio. Por lo tanto, cuando Cristo, dice en Hebreo 9:14, se presentó mediante su Espíritu eterno ante el Padre
con su propia sangre le dice al Padre: ¿aceptas mi sacrificio con mi propia sangre? Porque si aceptas este sacrificio con mi propia sangre, entonces aceptas en mí a toda la humanidad. Yo morí por ellos, por lo tanto el Padre dice: te tengo que recibir a ti. Y si te recibo a ti, recibo a toda la humanidad que entre por ti. Porque Él es la puerta, Él es el camino, Él es la sangre, Él es el sacrificio. Por lo tanto, recibiéndote a ti, todo el que llegue a través de ti también será acepto, como dice la palabra, en el amado. Jesús a la derecha del Padre para volverse un mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Tú tienes un Salvador, yo tengo un Salvador, y ese Salvador es fiel y verdadero. Esa sangre de Jesús derramada en el suelo del Calvario es la misma sangre que ahora en el lugar santísimo del cielo clama ante Dios, no por venganza ni juicio, sino por misericordia, por perdón, por gracia y por aceptación. Esa es la sangre del altar celestial, llena de misericordia, llena de gracia y llena de perdón, una sola vez y para siempre. Todavía la sangre tiene poder para limpiar y redimir a todo el que se acerca a Él, humillado ante su presencia. En el día de hoy, mis amados, hemos concluido esta manera sistemática, pero tú no has concluido, yo no he concluido mi estudio de hebreo. Yo vuelvo a sentarme y vuelvo a repasar y vuelvo a repasar y vuelvo a internalizar. Y si me habla de este sacrificio, yo voy a ver qué es lo que dice el Antiguo Testamento para ver los beneficios que yo puedo tener en el Señor. Así que sean todos bendecidos, todos los que se conectaron, repasen estos principios y les exhorto precisamente en este tiempo que puedan volver a repasar y a leer este libro. Mis amados, vamos a estar de pie, oramos al Señor y concluimos por esta noche. Recuerden que durante el mes de diciembre, vamos a tener aquí talleres y conferencias orientados a la familia. Damos gracias a Dios que Noelito está por aquí. Gloria al Señor, Noelito es parte nuestro, él está por allá prestado. Va a agarrar, todavía ni ha empezado, que se prepare. Bueno, le gusta. Está frío, pero deja que llegue febrero y marzo por ahí. Allá en Pensilvania, él es el hijo mayor de nuestros hermanos Noé y Delma, nuestros pastores Noé y Delma, y está por aquí de paso por una celebración que hay este fin de semana, y yo le dije a Delma: tú tienes libre, imagínate, eso hay que aprovecharlo. Así que Cheo también está contento de que Noelito está por ahí. Cheo, oramos al Señor. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, gracias, gracias, gracias